Quiero todavía seguir en la línea que hemos estado viendo. Si se recuerda bien, hemos visto sobre lo que eran los sueños, donde Dios nos habla. Vimos la semana pasada un poco sobre lo que es el mover profético y cómo a veces pensamos de que el mover profético es simplemente aquel que profetiza o dice algo, pero tiene que ver mucho con lo que es ser guiados por el Espíritu. Y quiero en esta misma línea poder seguir y poder continuar la secuencia para ir aprendiendo un poco más. Primera carta de los Corintios, capítulo 14 y versículo 3. Dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Padre, te damos gracias, Señor Jesús. Te pido, Dios eterno, que bendiga nuestras vidas en esta noche, Padre, que tu palabra sea, Dios eterno, permitiéndonos alinearnos a tu voluntad, Señor, y a tu propósito, Padre. Te pido, Padre, que esta palabra bendiga cada uno de nuestras vidas, y aquellos que han de escucharla, Padre, sean bendecidos con tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Aquí me llama la atención algo muy importante, porque el apóstol Pablo escribe a los Corintios y está estableciendo cuál es la función del profetizar. Hay 4 aspectos muy importantes. En otra versión, en la versión en el francés y en otras versiones, dice el que profetiza, cuando dice habla a los hombres, lo toma como parte de lo que es la profecía, porque prácticamente a veces vemos de que tomamos la profecía es para edificar, exhortar y consolar, pero una versión dice el que profetiza, dice habla a los hombres, edifica, exhorta y consuela. Entonces esos 4 puntos son muy importantes, y a veces se ha tenido el énfasis de que la profecía es simplemente hablar, pero lo separa unas versiones donde dice el que profetiza en primer lugar habla a los hombres, lo edifica, los exhorta y los consuela. Ahora, cada uno de estos aspectos nos da a entender un poco más cómo funciona o qué se trata este mover. En primer lugar, cuando se refiere a hablar a los hombres, habla de hacer escuchar una voz, usar palabras para describir, o dice describir sus pensamientos. Cuando habla de edificación, habla de impulsar a un crecimiento en la sabiduría cristiana. Se lo voy repitiendo, está tomando nota. En primer lugar dice hacer escuchar una voz, usar palabras para describir algo o describir sus pensamientos. Cuando se habla de edificar, habla de el que impulsa a un crecimiento en la sabiduría cristiana. En el tercer lugar, lo que es la exhortación, es un aviso o un discurso con instrucciones. Y quiero tomar el tiempo de que usted pueda notar esto, porque nos va a ser útil en este día. Entonces, cuando habla a los hombres, es escuchar una voz, usar palabras para describir o describir sus pensamientos. Cuando habla de edificar, es el que impulsa un crecimiento en la sabiduría cristiana. La exhortación habla de un aviso, de un discurso con instrucciones. Y en el último lugar, cuando se habla de consolar o de consolación, es que se trata de calmar o de consolar a alguien, que es la misma palabra, que es lo que se puede entender de una mejor manera. Ahora, con esta base es importante entender de que cuando el Espíritu Santo nos mueve a hacer algo, cuando Dios nos mueve a hacer algo, estos 4 fundamentos son muy importantes, porque lo que es el mover profético, el mover del Espíritu, tiene que ver con esto. Es que se le habla a los hombres, se les edifica, se les exhorta o se les consuela. Si nada de esto viene a nuestras vidas, cuando alguien nos habla o nos da una instrucción, tenemos que darnos o hacernos unas muy importantes preguntas.
porque vamos a estar viendo, tal vez la semana próxima o en 2 semanas, los peligros que existe en lo que es lo profético. Porque llega un momento en donde pues ahora cualquiera quiere profetizar, cualquiera es profeta, cualquiera se inventa una palabra y el peligro es de que la gente lo cree lo que le dice. Es un peligro grandísimo de que él me dijo esto y cuando no se puede analizar si lo que me dicen no es de que viene de una voz que les habló, si lo que me dicen no me edifica, si lo que me dicen no me exhorta o no me consuela, probablemente eso proviene del hombre y no de Dios. Y esto es muy importante porque cuánta gente ha sido engañada por la emoción de una persona con el fin de aparentar ser profeta. Y esto es muy importante porque vimos la semana pasada que la Biblia mismo dice, ¿cómo sabremos si el profeta habló por parte de Dios? Si lo que le dijo se cumplió o no. Establece si el profeta es de Dios o no. Porque lastimosamente mismo, no en estos tiempos solamente, pero en el antiguo tiempo ya existían falsos profetas. Es tanto de que contrataban a gente para que profetizara en falso. Eso lo estaremos viendo en otra clase, pero esto es muy importante porque si lo que supuestamente viene de Dios a través de alguien no habla a mi vida, no me edifica, no me exhorta y ni me consuela, yo tengo que analizar si el que me está hablando es mensaje de Dios o no. Y es muy importante analizar a veces lo que nos dicen o no, porque lo que usted acepta se le vuelve realidad en su vida. Mire, yo me recuerdo hace más de 10 años estaba en una iglesia, había un muchacho predicando, era nuevo en la predicación y comenzó a ministrar. Y mire, usted me va a entender porque cuando uno siente que el mensaje lo está tocando a usted, no es que sea de Dios o no, pero hay mensajes que lo tocan, pues uno pasa para ser ministrado. Yo soy de la gente que si no siento, aunque el mensaje puede estar bueno, pues no voy a pasar. No para que el predicador le sienta bien que alguien pasó. No, yo soy así. Entonces la gente puede pasar. Cuando lo siento, yo paso porque yo siento que Dios me tiene una bendición. Bueno, entonces yo no pasé. Y no es que uno es orgulloso, que uno es súper espiritual, pero imagínense usted pasar a todos los llamados. Usted tiene un problemita. Pero yo dije no. Yo recibí la palabra, me gocé con la palabra y no pasé, pero él vino hacia mí, él me llamó, ven para acá. Bueno, ¿cómo le iba a dejar yo en burla, verdad, a él? Pero entonces yo pasé. Y viene y me habla al oído, menos mal que me habló al oído. Me habla al oído y me dice, me comienza a dar una palabra de parte de Dios. Mire, si yo tengo algo en el tiempo años atrás, cuando era músico, yo conozco muchas canciones antiguas y viejas. Bueno, lo que él me estaba diciendo era una canción cristiana. Yo dije, tú no me puedes hablar con una canción cristiana y que Dios te está hablando a través de ti para un mensaje para mí. Bueno, yo lo dejé ahí, me regresé y dije, Señor, esto no puede ser que me venga a profetizar con una canción que yo escuché hace como 5 o 6 años. Y a veces el problema del que está ministrando es que piensa que cada vez tiene que dar una palabra. Ahora bien, eso es otro tema, pero importante es entender de que si no me edifica, si no me exhorta, si no me consuela y Dios no me está hablando, tengo yo que hacer una pauta y entender que si es algo que yo recibo o no recibo. Ahora, es importante entender cuando se habla de este mover de Dios que nos permite tener una visión clara. Yo quiero que vaya conmigo a Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 1 al 6. Esta historia me impresiona bastante, porque aquí hay un aspecto que nos muestra cuál es la visión que el Espíritu de Dios, al guiar a sus hijos, tiene la capacidad de darnos. Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 1 al 6. Dice, en aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo, y dijo Jeroboam a su mujer, levántate ahora y disfrázate, para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo.
porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Y toma en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de miel y ve a él, para que te declare lo que ha de ser este niño. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así, y se levantó y fue a Silo y vino a casa de Ahías. Y ya no podía ver a Ahías. Mire, tenía un problema él de vista, porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Mas Jehová había dicho a Ahías: he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo que está enfermo. Así le responderás, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Cuando ella oyó el sonido de sus pies al entrar ella por la puerta, dijo: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí yo soy enviado a ti con revelación dura. Mire, esto es muy interesante porque habla aquí de un profeta que su vista natural ya no funciona. Él es muy viejo, de tal manera que se le ha oscurecido la vista. Él no puede muy bien distinguir, o más bien dicho, él no puede ver. Pero la visión que Dios nos da, a la visión que Dios le da al profeta, va más allá de lo que él puede ver con sus ojos naturales. Y llama la atención porque se planifica algo para tratar de engañar al profeta. Pero cuando están en ese plan, él les dice: disfrázate para que el profeta no descubra quién tú eres. Mire, yo lo había leído, pero al volver a leer me llama la atención porque él ya era viejo y él no miraba bien. Entonces, por lo tanto, la mujer de Jeroboam no necesitaba disfrazarse, porque él no miraba nada. Su visión estaba oscura, su visión estaba mala. Pero sabía que el que es profeta de Dios tiene una visión especial. Difícilmente el que es guiado por el Espíritu de Dios puede ser engañado. Ahora bien, es muy importante esto porque si una estrategia que el diablo siempre ha tomado es tratar de engañar nuestras vidas, es tratar de engañar hasta los mismos escogidos. Ahora bien, el plan estaba todo bien. El plan estaba todo bien maquinado, pero pone el detalle aquí el escritor y dice: el profeta era viejo, ya no miraba bien, su visión estaba oscura, pero lo maravilloso es de que sus oídos todavía estaban buenos para oír. Tal vez él no podía ver, pero sí podía escuchar a Dios. Y eso es muy importante porque el entender lo que es la visión de Dios para con nuestras vidas no siempre es con la vista normal, sino con lo que podemos oír. Y dice que Dios le dijo: va a venir la mujer de Jeroboam, va a venir a consultarte por su hijo que está enfermo. Pero cuando ella venga, no te vas a dar cuenta porque no lo puedes ver, pero ella viene disfrazada. Mire, no hay nada más maravilloso en esta escena que la mujer de Jeroboam está segura que va a engañar al profeta, pero el profeta ya sabe toda la historia. El profeta ya sabe lo que viene, porque Dios le habló a él. No puede ser engañado. Mire, es como cuando usted hace algo y su papá y su mamá ya saben qué hizo y le preguntan, y usted tenemos la audacia de decir lo contrario y están probando a ver si vamos a decir la verdad o no. A veces tratamos de engañar a la gente, pero la persona que está conectada con Dios, hermano, no se puede engañar. Y este hombre no puede ver, fácilmente lo pueden engañar, pero él tiene la capacidad de escuchar a Dios. Mire, que Dios nos ayude a tener la capacidad de escuchar su voz. Hay gente que tristemente piensa que Dios ya no habla. Pues ellos se pierden la bendición, pero Dios todavía sigue hablando a su pueblo. De una o de otra manera Dios sigue hablando a su pueblo.
Y mire, la mujer va entrando. Es que me gustaría yo verlo ahí en vivo, hermano. La mujer va entrando, apenas está entrando y el profeta le dice: entra, mujer de Jeroboam. Descubierto, hermano. Descubierta totalmente. El profeta no puede ver, pero sí puede escuchar a Dios. El profeta lo quiere y dice: ¿por qué te finges otra? No te puedo ver, pero hay alguien en el cielo que sí te ve. Es el que me reveló que estás disfrazada. Imagínense qué loca, estás disfrazada, pero ni te puedo ver. Pero le dice: el que revela los secretos me habló, y a mí tú no me vas a engañar. Mire qué maravilloso es, porque ¿qué tiene que ver ahora la visión con el profeta? Vaya conmigo a Proverbios capítulo 29 y versículo 18. Proverbios capítulo 29 y versículo 18. La primera parte de este versículo dice: sin profecía el pueblo se desenfrena. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Ahora, no es en el aspecto simplemente que alguien venga a profetizarle. Cuando vamos a ver en su original, habla, mire, de lo que es revelación. Habla de visión. Habla de sueño por la noche. Y habla de comunicación divina. Entonces está diciendo: si mi pueblo no tiene revelación, no tiene visión, no entiende los sueños por la noche, o no se comunica conmigo, vive desenfrenadamente. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Por lo tanto, si algo que nosotros como pueblo de Dios necesitamos es saber qué es lo que Dios está diciendo, hermanos. Es saber lo que Dios nos quiere mostrar. Porque no hay nada más terrible que caminar por la vida sin saber a dónde ir. No se puede caminar a ciegas, no se puede caminar a lo loco. Hay momentos de que Dios tiene una palabra para su pueblo. ¿Qué vamos a hacer? Pero si no tenemos la capacidad de escuchar a Dios, si no tenemos comunicación con Dios, Dios queriendo hablar y dar sus instrucciones, pero si no hay nadie que se comunica con Él, ¿cómo Él la va a poder dar? Y a veces decimos: Señor, ¿por qué me pasa esto? Es que Dios siempre tiene instrucciones para con su pueblo. Ahora, es que el pueblo tiene la capacidad de escuchar a Dios, o el pueblo tiene el interés de escuchar a Dios. Aquí el proverbista dice: sin profecía el pueblo se desenfrena. Ahora, teniendo, mire, el pueblo de Israel las instrucciones de Dios, vivió desenfrenadamente. Ahora, ¿se imagina usted sin instrucciones del Señor? Hay gente que a veces quiere vivir como piensa, con su conocimiento, pero para agradar a Dios se necesita seguir las instrucciones de Dios. Para que nuestra vida sea bendecida en ciertas áreas, necesitamos ciertas instrucciones de parte de Dios. Ahora, cuando habla aquí de visión, de sueño por la noche, de comunicación divina, de revelación, Dios está dispuesto a hablarnos de una y de muchas maneras. Ahora, si a ninguna de estas tenemos nosotros una conexión, no es el problema Dios, somos nosotros. Porque hay gente que usted ve que batalla con las mismas cosas siempre. Es porque no le permite a Dios que le dé sus instrucciones. Es que no permite que la visión clara o la visión de Dios se establezca sobre su vida. Porque a veces tenemos nuestra propia visión de nuestra vida. Yo quiero lograr esto y esto. Y después queremos consultar a Dios. Y no funciona así. En cada visión que nosotros tengamos, debemos de entender de que debe ser la visión de Dios en nosotros. Pero a veces queremos colocar a Dios en nuestra propia visión, y eso nunca va a funcionar. Por eso dice la palabra que los pensamientos de Dios y nuestros pensamientos están muy distanciados. Nuestros caminos muy lejos de sus caminos.
Porque cuando queremos caminar o pensar a nuestra manera, nos distanciamos completamente de Dios. Y es ahí que cometemos errores. Es ahí que nos equivocamos. Es ahí que tristemente lloramos y nos lamentamos. Pero Dios teniendo la instrucción correcta para nuestra vida. ¿Se imagina usted ahora, después de todo el tiempo que tenemos en Cristo, el conocimiento que tenemos? Dijimos, si hubiera tenido este conocimiento para tomar las decisiones que tenía que tomar hace 10 años, hace 15 años, hace 20 años, tal vez no hubiera sufrido lo que sufrí. Y mire, la gente dice, no, es que la vida se aprende a golpes. No, en Cristo no, hermanos. En Cristo no. En Cristo tenemos la voluntad perfecta y buena y agradable de Dios que nos permite avanzar correctamente. La vida nos da golpe porque nosotros no nos alineamos a la visión de Dios. Ahora, es muy importante porque usted ve que el profeta no es engañado. El profeta no va a lo loco. El profeta no dijo, ¿quién es? Como nosotros tocan a la puerta y ¿quién es? Y soy yo, ¿quién soy yo? No, él dijo, mujer de Jeroboam. Mire, la mujer no dijo, puedo entrar. La mujer ni tocó a la puerta. Dice la Biblia que cuando Ahías oyó el sonido de sus pies, dijo, esta es la mujer de Jeroboam. Hermano, esta escena me ha capturado tanto porque no había entrado a la puerta y él le dice, entra, mujer de Jeroboam. ¿Qué hace la mujer? Entro, me voy, de todo modo ya me descubrió. Y entra la mujer y dice, ¿por qué tú haces esto? Si tú sabes que yo tengo contacto con Dios, si tú sabes que yo le hablo a Dios. Mire esta escena, sucede que un muchacho escucha que lo están llamando y se va hasta el sacerdote y dice, yo no te llamé, regrésate. Y bueno, la segunda y la tercera dice, la tercera dice, a la próxima, dile, Señor, heme aquí. Porque no te he llamado yo, pero yo sé que el que te está llamando es Dios. Tristemente, Elí ya no tenía esa comunicación con Dios. Él sí vivía desenfrenadamente, a pesar que era el sacerdote. Ahora, es importante entender que no importando la posición que tengamos, tenemos que cuidar la visión de Dios en nuestras vidas. Porque podemos perderla. Esto es lo triste. Saber de que Dios tiene la revelación, la visión, sueños por la noche y comunicación divina, pero nosotros podemos perder la visión, podemos perder lo maravilloso que la comunicación con Dios y Dios esperando que se vuelva el pueblo con su Dios a conectar de nuevo. Y Samuel dice, yo estoy escuchando una voz, pero ¿quién es? El muchacho estaba aprendiendo a escuchar a Dios. Y llama la atención porque cuando él termina, o cuando él ya va a morir, él dice, si yo he hecho algo, o he dicho algo, si le he hecho daño a alguien, o he dicho algo en contra de ustedes que no proviene de Dios, pongámonos a cuenta. Y la gente dijo, no, Samuel, todo lo que tú has dicho ha venido de parte de Dios. Todo lo que tú has hecho sabemos que es de Dios. Mire, eso es una vida con una visión clara. Es una vida en la cual no se deja llevar por lo que otro piensa ver o piensa saber. Samuel tenía una relación tan estrecha con Dios. El profeta Ahías tenía una relación tan estrecha con el Señor, con Dios, que no es engañado. Pero más bien él tiene el entendimiento de saber y de poder percibir que alguien está usando de astucia para sacarle al profeta algo, para sacarle un provecho al profeta. Pero Dios dice, no, yo voy a arreglar este asunto. Le habla a Ahías y Ahías descubre a esta mujer. Ahora, el entender esto nos da a nosotros, mire, autoridad. Cuando el Espíritu de Dios está en nuestras vidas y Él nos guía, nos da a nosotros autoridad. Vaya conmigo al libro de Miqueas.
Miqueas ya casi al final del Antiguo Testamento, los pequeñitos libros, amén. Miqueas, mire, yo leí esto y honestamente no lo había leído antes, pero me sorprendió. Miqueas capítulo 3, versículos 6 al 8. Miqueas capítulo 3, versículos 6 al 8 dice lo siguiente: por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos, y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Pero mire lo que dice: mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Hay otros profetas, hay adivinos, y les dice, se está acabando su forma de ser, sus bocas o sus labios van a estar cerrados porque no hay respuesta de Dios a través de ustedes. Pero dice: pero yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová. Mire con qué autoridad este profeta dice: yo tengo poder para denunciar la rebelión y para denunciar el pecado. Habían otros profetas alrededor. Dice: la profecía de ustedes se va a oscurecer. Los profetas ya no van a poder hablar porque ustedes lo que están haciendo es completamente contrario a lo que Dios quiere. Pero él dice: yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová. Mire, usted sabe, enfrentar esta situación requiere autoridad, hermanos. Requiere saber de que Dios está con uno. Ahora, en una ocasión, Jesús comienza él también a hablar. Jesús comienza él a dar enseñanzas. Y lo vemos esto en Marcos capítulo 11, versículo 28, donde dice: y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús, él comienza a enseñar y a predicar, y él comienza a sanar al enfermo que encuentra en su camino. Mire esto, Jesús es llevado por el Espíritu al desierto. Cuando sale triunfando de la tentación del enemigo, sale lleno del poder del Espíritu Santo, y dice la palabra que donde quiera que él iba, a cualquier enfermo era sanado. No es que dice alguno, no, todos eran sanados por donde él iba después que salió del desierto. Pero él era guiado por el Espíritu de Dios. Ahora, todo lo que él hacía, guiado por el Espíritu de Dios, tenía su resultado. Si Jesús hubiese hecho algo por su propia cuenta, sin la dirección del Espíritu de Dios, ahí hubiera fracasado. Pero él dijo: yo lo que hago es lo que mi Padre me envió a hacer. Por lo tanto, Jesús no hacía su voluntad, él hacía la voluntad de Dios. Y mire, lo profético, y este es uno de los aspectos que a veces la gente no lo quiere entender, porque piensa de que es que vas a recibir un carro, tenés uno, te van a dar dos, una empresa te van a dar 10, 1 millón, 2 millones, eso la gente lo quiere escuchar. Pero cuando vemos bien lo que es el mover profético, tiene que tener una visión clara y tener autoridad de parte de Dios. Ahora, no es específicamente a cierta gente, porque cuando vemos lo que es lo profético, es ser guiados por el Espíritu de Dios, es ser inspirado para hablar o ser inspirado para hacer algo por el Espíritu de Dios. Y todos nosotros como hijos de Dios tenemos al Espíritu de Dios. Y en ocasiones sin tener título de profeta, pero el Espíritu Santo nos pone en nosotros el hacer algo. Y a veces como tal vez no estamos a la vista de todo el mundo, tal vez no decimos: así dice el Señor, o que no aparecemos en YouTube, no consideramos que lo que estamos haciendo sea de un nivel profético o de un nivel importante para Dios. De tal manera que a veces dudamos si es de Dios o no, lo hago o no lo hago,
si se ríen de mí o no se ríen de mí. Pero el mover de Dios funciona así. Mira, hay profetas, me llama la atención que algunos le dicen el profeta viejo, otros le dicen el profeta, otros le dicen el varón de Jehová, el varón de Dios. Ni su nombre ponen, ni su nombre escrito en la Biblia. Porque miren, no es importante quién le dio el mensaje. No es importante si el Espíritu de Dios lo mueve a usted a ir a bendecir a alguien, que reconozca que fue usted. Lo importante es que Dios se lleve toda la gloria. Esto es lo que es el verdadero mover de Dios. El mover de Dios no tiene nada que ver con mi nombre, mi renombre, mi prestigio o mi fama. Eso no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver es qué es lo que Dios está diciendo. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hoy me quiere decir? ¿Qué es lo que en esta temporada el Espíritu de Dios me está llamando a hacer? Cuando nos hacemos estas preguntas, cuando hacemos esta oración, le estamos abriendo la puerta al Espíritu de Dios para que libremente Él pueda obrar en nuestras vidas y Él nos pueda dirigir. Mire, ¿qué es lo que Dios quiere para mi vida esta semana? ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida este mes? Tenemos que tener una línea, unas instrucciones de parte de Dios. Y créame que aquel que le pida a Dios recibe instrucción de parte de Dios. Le preguntan los que están alrededor, ¿con qué autoridad tú haces esto? ¿Quién te dio esta autoridad? Mire, haciendo milagros, está predicando. Y la palabra autoridad, lo hemos visto en clases anteriores, que es la palabra exousia, que establece que es la autoridad soberana y decisiva del Altísimo. Ahora, la autoridad que Dios le da a Jesús es la autoridad máxima que existe, porque es de parte de Dios y establece que es del Altísimo, es decir, que no hay nadie encima de Él. Por lo tanto, cada vez que Dios habla, cada vez que Dios a través de su Espíritu nos guía, nos da instrucciones, esa palabra, no hay palabra que pueda destronar lo que Él dice de hacer, porque es la palabra que viene de la autoridad soberana y decisiva del Altísimo. Y esto es muy importante entenderlo, porque solamente nosotros, los hijos de Dios, podemos nosotros ser parte de este mover de Dios. Y es muy importante entender eso, porque quiero que vaya conmigo a Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos capítulo 8, verso 14. Mire, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Se lo repito, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, cuando entendemos esto y vamos conectando los versículos que hemos visto anteriormente, tenemos que entender y ver de que Dios está muy interesado en usar cada uno de sus hijos. Porque aquí claramente dice, el Espíritu Santo está para guiar a los hijos de Dios. Usted y yo, como hijos de Dios, estamos llamados a ser guiados por Él. Mire, y me llama la atención lo que significa el ser guiado. Habla de acompañar a un lugar. Es decir, que no simplemente el Espíritu nos guía, pero Él nos acompaña a donde Él nos dice de ir. Mire, habla de dirigir, habla de influenciar y también habla, mire, de empujar. Acompañar a un lugar, dirigir, empujar, influenciar. Y el ser guiado es que hace fuerza sobre el Espíritu. Y esto me llama la atención, porque el Espíritu Santo viene a hacer fuerza sobre nuestro espíritu para sujetarse. Mire qué interesante es el proceso de ser guiado por el Espíritu de Dios. Viene para que nuestro espíritu, alma y cuerpo se sujeten a la voz de Él.
mire, nos empuja, nos acompaña a un lugar, nos dirige, nos influencia para hacer lo correcto. Y esto es algo muy interesante porque todos nosotros, mire hermano, todos nosotros tenemos que fluir en el mover de Dios. Se lo repito para que usted me dé un amén, hermano. Porque no hay alternativa. Si yo soy hijo de Dios, tengo que ser guiado por el Espíritu de Dios. Si no soy guiado por el Espíritu de Dios, no soy hijo de Dios. Ahora, todos nosotros tenemos que fluir en el mover de Dios. Tal vez no va a ser en un altar, hermanos. Tal vez no que va a dar el micrófono y que usted le tiembla las piernitas. Sino, no. El mover de Dios, hermano, no es simplemente en el altar. Porque se ha confundido mucho esto. Que el que Dios usa, pues tiene que ser visto a la vista de todos y en un altar, pero no. Mire, el llegar donde alguien, el llamar a alguien, el decirle, mira, oye Señor, que esta unción me caiga. Sentí de parte de Dios darte estos $500. Y usted se va y la gente toda quebrantada, el Señor te había pedido este dinero. Hermano, si Dios lo toca ahí, no resista. Llevarle comida, hermano. Y que, mire, qué coincidencia que usted lleva comida y no había comida en la casa donde llegó. No era coincidencia. Es el Espíritu de Dios que nos guía. Porque si el Espíritu de Dios me guía para consolar, para edificar, para exhortar y para hablarle a alguien, lo que yo estoy haciendo es de parte de Dios. Y mire cuánta necesidad a veces no nosotros hemos llevado algo por miedo. Usted sabe lo que es de simplemente dar una llamada y cómo tú estás. Yo no sé si tú pasas por algo, pero Dios me puso a orar por ti y puedo orar por ti. Puede parecer mínimo, pero ahí yo estoy fluyendo en el mover del Espíritu de Dios. Traigo consolación a alguien, estoy edificando a alguien. Pero a veces se ha vuelto tan místico lo profético, que si no es en un micrófono que así dice el Señor o tu nombre es tal, la gente no cree en eso y piensa que no puede ser usado por Dios. Mire el engaño más grande del enemigo, que mantiene a la iglesia en un falso concepto para que no fluya como Dios quiere que fluyamos. Pero cuando tenemos el conocimiento y el entendimiento a la luz de la palabra, que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, se tiene que despertar en nosotros el deseo, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga hoy? Usted le ha dicho al Señor, ¿qué tú quieres que yo haga hoy? ¿A quién yo voy a amar? ¿A quién yo voy a bendecir? ¿Por quién yo voy a orar? Le aseguro que si hacemos esta oración, Dios nos indicará a quién. Y va a tocar que nos atrevamos, hermano. Porque si no nos atrevemos, no vemos el resultado maravilloso de Dios. ¿Y qué pasa? Nos perdemos la bendición de poder ser usados por Dios. Y ya cuando queremos, Dios dice, pues, ¿cuántas oportunidades no te he dado? ¿Cuántos sueños no te he dado y tú te has callado? ¿Cuántas visiones no te he mostrado y te he hecho la desentendida? ¿Cuántas veces te he hablado? Mire, le decía al pueblo, le hablo por Urim y por Tumim y ustedes no entienden nada. Más claro no puede ser. Y todavía pidiendo señales. ¿Se da cuenta cómo el enemigo ha tratado de oscurecernos el entendimiento o el paso a dar en el mover de Dios? Porque la gente lo ha torcido tanto lo que es el mover profético, que a veces le tenemos miedo a eso. Mire, una vez alguien me dijo, no le contesté en el instante porque no sabía la respuesta. Pero ahora que la sé, me digo, a veces la gente pregunta cosas que no tienen sentido. Porque me dijo alguien, yo voy a esta iglesia porque esta iglesia es profética, me dijo. ¿Y tu iglesia es profética? Yo le dije,
No tiene ningún sentido ahora que entiendo esto, que preguntes, ¿una iglesia es profética o no? Mi iglesia es profética y la tuya. Es que, hermano, si somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, es profético. No, usted ve el mal concepto. No es que mi iglesia es profética. Pues qué bueno. Pues todas son proféticas y son guiadas por el Espíritu de Dios. Si son inspiradas por Dios, todas son proféticas. Pero se quiere plasmar un título para tratar de sentirse más que otros. Ahora, cuando entendemos esto, y se los traigo porque ha habido un concepto. Mire, usted le habla de alguien algo profético, piensa que como que adivinación o brujería, porque le tienen miedo a eso. Pero no, hermanos, en la palabra está lleno de eso. Está lleno de profecías. Está lleno de gente que es guiada por Dios. Está lleno de gente que Dios le habla para toda la palabra. Usted va a ver eso. Los profetas, Dios le habla a Moisés, Dios le habla a David. Cualquier hombre que Dios levante y usa es movido por el Espíritu de Dios. Ahora no puedo decir, ¿y esta adoración es profética o no es profética? No, ya estamos buscando detalles donde no son. Cuando, si todo es inspirado por el Espíritu Santo, automáticamente es profético. Es como decir, usted es cristiano y sigue a Cristo. La misma palabra lo está diciendo. Ahora, hemos tenido este problema, y le soy sincero porque yo también lo tenía. Decía, bueno, profético, no profético. Bueno, no profetizamos, pero si usted está predicando, la profecía más segura es la palabra de Dios. Se ve como a veces los conceptos pensamos aquí y allá, pero no. Lo que necesitamos es entender claramente, sin necesidad que le pongan profeta tal, que se mueven los proféticos. No, que seamos guiados por el Espíritu de Dios. Si somos hijos de Dios, automáticamente somos guiados por el Espíritu de Dios. Mire, no necesitamos títulos, no necesitamos que nos pongan en la televisión o donde sea. Si aparecemos, pues gloria a Dios. Lo que necesitamos es obedecer a la voz de Dios. Y lo que el mundo necesita es gente que tenga la capacidad de escuchar a Dios para obrar en esta tierra, hermano. Pero el entretenimiento que la iglesia ha tenido es que la iglesia quiere escuchar a Dios por su beneficio, pero no quiere escuchar a Dios para bendecir a otro. Que Dios me hable para mi vida, que Dios me dirija para mi vida. Pero ¿por qué no nos ponemos al servicio de Dios para qué es lo que Dios quiere decirle a esa persona que no tiene la capacidad de escuchar a Dios? Esa persona que está atada, esa persona que está enceguecida por lastimosamente su pecado, por lo que sea, pero que Dios me use a mí. Y yo voy a dejar de un lado que Dios me diga qué es lo que tengo yo que hacer para mi vida, qué es lo que yo puedo hacer para ayudar a alguien a salir de las tinieblas y traerlo a la luz de Cristo. Y la iglesia ha perdido la esencia de lo que es lo profético, porque lo profético trae el beneficio hacia otra persona. Pero ahora queremos el beneficio para mi persona. Cuando Jesús dijo, yo he venido para servir. Yo he venido para que el mundo entienda que hay esperanza. Yo he venido para que el enfermo sea sanado. Yo he venido para que el cautivo sea libre. Él ha venido para sacar de cárceles espirituales a los que están atados. Se da cuenta que el mover de Dios siempre está dirigido hacia la necesidad de otra persona. Pero nos hemos enfocado en nuestra necesidad. Que Dios me hable a mí. Mira, a veces somos tan egoístas que estamos en un culto y, Señor, háblame a mí. A mí, Señor. No a mí. No a los demás. Háblame a mí, Señor. Tú sabes cuánto te necesito. De aquí no salgo según una palabra, Señor. Y usted pasa y el que está ministrando, usted lo sigue como ventilador. Donde quiera que él mueve, usted hagamos un eye contact para que tal vez hermano, y tal vez otra gente necesitado de verdad, de una palabra de verdad. Estamos a veces tan llenos de palabra de Dios. Mire, yo le voy a decir algo.
porque como no puedo hablar de su vida, porque no sé que usted habla con Dios. Y le dije al Señor, Señor, pero hace tiempo que tú no me hablas, Señor. Dije, Señor, ¿qué te pasa? Porque mire, yo le soy sincero, hubo un tiempo en mi vida donde Dios usaba a mucha gente y me hablaba y me decía, y yo, ay, santo, santo, santo. Uno se emociona con la palabra, ¿sí o no? No nos hagamos. Así que, ay, santo, la palabra, la palabra. Y yo le dije, Señor, pero hace tiempo que tú no me hablas. Ay, yo te estoy hablando, Señor. Y bueno, nada, hermanos. Y Señor, pero dame una palabrita, Señor, para este año, Señor Jesús, dame algo. Y tratando de escarpar, Señor, no te olvides de mí. Hermano, me pegó tanto, no escuché a Dios, pero me pegó tanto en el corazón. Y yo sentí que, ¿y para qué querés tanta palabra si ya te he dado mucho? Mire lo que me tocó en el corazón. ¿Y qué has hecho con la palabra que te he dado? Ay, Señor, no me des palabras, Señor. Dame una chance de cumplir lo que me has dicho. Santo, me golpeó tanto, hermano. Y yo comencé a recordar palabra por palabra, hermano. Y yo, Señor, es cierto, yo no he hecho lo que tengo que hacer para alcanzar lo que tú me has dado. Y claro, por misericordia, Dios me habló. Ay, tú eres bueno, Señor, le dije. Pero estamos llenos tanto de palabra, hermano, y queremos más y queremos más. Y que yo me recuerdo esta palabra, si cambiamos la perspectiva y decimos, Señor, háblame para yo hablarle a alguien, guíame para yo bendecir al necesitado, enséñame por quién ir y orar, Señor. ¿Usted no cree que Dios se va a agradar esa oración? Y va a decir, el pueblo entendió el verdadero concepto de lo profético. ¿Acaso usted ha visto en la Biblia un profeta que se profetiza él mismo? Siempre era para... Imagínense, pero nosotros sí. Yo me profetizo dinero, yo me profetizo y yo me profetizo y mis hijos, Señor, y suelta códigos y desato y te ato y te reviento pero si hacemos esta oración por el que sabemos que está perdido, ese es el mover de Dios. Ese es el real mover del Espíritu Santo. Él quiere usar a su pueblo. Lastimosamente, a veces no se entiende el real concepto de ser guiados por Dios, de ser guiados por el Espíritu. Y queremos más para nosotros. Y que mire la gente cómo le hace. Usted se imagina ser pueblo de Dios y, no, que Dios me bendiga a mí, el hermano. Si quiere, no, pero yo sí quiero. Nos hemos vuelto en un aspecto a veces egoístas. Mire, ¿a quién usted le habló esta semana de Dios? No me diga a su familia, eso no cuenta, es su responsabilidad. Aparte de su familia, de su esposa, de sus hijos, ¿a quién usted le habló de Dios? O simplemente, mire, un texto a alguien, Dios te bendiga. Y yo sé que no vas a la iglesia, pero sentí darte este versículo. No me diga que no, todos tenemos celular, hermano. Un acto de fe, un acto guiado para con una persona. ¿Y usted no cree que eso traerá resultado? ¿Usted no cree que la gente va a venir a los pies de Cristo? Eso es lo que Dios espera de nosotros. Eso es lo que Dios espera de cada una de nuestras vidas. Tenemos tanta palabra, tenemos tanto conocimiento que a la altura en la cual estamos, decir que yo tengo pena, es una vergüenza. Me disculpa la palabra, pero estamos tan llenos de palabra, y esto va también para mí. Estamos tan llenos de conocimiento que decías que tengo pena. Mira, a veces mande un texto. Ay, hermano, no lo está viendo el que va a recibir el texto, hermano. Hay tantas maneras de poder comunicarnos y comunicar no nuestra voz, sino la voz de Dios para el necesitado. Tenemos que poner en obra y en práctica lo que realmente es el sentir profético del mover de Dios. Es de ver la necesidad de la gente y no ver mi necesidad a mí. Y yo le aseguro que Dios tiene una palabra para cada persona.
Pero los que no tienen la capacidad de escuchar a Dios, dicen, ¿cómo oirán si no hay nadie que les predica? Dice, hermosos son los pies. Esa es la canción, ¿verdad? Pero lo mismo dice la Biblia. ¿Hacia dónde van nuestros pies, hermano? Al restaurante, hermano. Ahí, hermano. Aquí estamos. ¿Dónde son guiados mis pies? Porque a veces guiamos nuestros pies a donde nos sentimos bien, hermano. Y claro, es normal. Pero si mis pies son guiados también para ir donde un amigo, donde alguien que necesita de Dios. Te digo, Señor, guía mis pies a donde tú quieres que yo vaya. Yo voy. Mire, Jesús le dijo a Pedro, antes tú ibas donde tú querías, hacías lo que tú querías, pero ahora yo te ciño y tú vas a ir donde yo te mande a ir. Tú vas a decir lo que yo te mande a decir. Eso es ser un hijo de Dios. Eso es ser guiado por Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Mire, tenemos que activar eso y decir, bueno, Señor, ¿a quién le hablo yo esta semana? Mire este reto. Usted diga, Señor, háblame. ¿A quién le doy un mensaje yo esta semana? ¿A quién yo voy a llamar y decirle, el Señor te ama? ¿A quién voy a tocar la puerta y decirle, le vine a dejar esto, sentí de parte de Dios? Sin pedir nada a cambio, sin necesitar que tal vez le digan gracias o no, pero le aseguro que la gente va a decir, si usted supiera mi necesidad, cuando somos guiados por Dios. Ve qué interesante es de que posiblemente no se entienda completamente, pero si algo que cuando Dios nos habla, sabemos que Dios nos está hablando. Y lo que nos toca en muchas ocasiones es pedirle a Dios luz sobre lo que Él nos quiere hablar. Lo bueno es, hermanos, es que Dios nos habla. Mira, alguien una vez me dijo, es que Dios ya no habla. Y tuve que debatir con esta persona y decirle, ¿usted es cristiana? Me dijo, sí. ¿De cuántos años? De 20 años. Le digo, pues usted ha perdido su tiempo, porque al Dios a quien yo le sirvo, ese Dios tan poderoso y maravilloso, Él nos habla. Y mire, mi oración es que Dios nos hable a todos, hermanos, para que si hay una área que tal vez usted olvidó, y pueda ser libre completamente. Mire, esto es lo que me fascina de Dios, porque Dios no se queda con nada. Mire, levante su mano al cielo por un momento. Señor, yo te pido en este momento que tal vez no entendamos todas las cosas, y nos has hablado muchas veces, pero yo te pido, Señor, que si hay cosas que tenemos que arreglar en nuestras vidas que no sabemos, sé tú, Señor, hablándonos a cada uno de los que estamos aquí por sueños, Señor. Yo te pido, Dios eterno, que por sueño tú nos hables y nos dirijas, Padre, para poder alcanzar la bendición plena que tú tienes para con nosotros. Padre Santo, que el sueño que tú nos des, sepamos que proviene de ti, y que nuestras vidas y nuestros pasos sean guiados por Dios para alcanzar la bendición de Dios. Ahora bien, yo oro, Padre Santo, por cada uno de nosotros, para que seamos guiados a bendecir a alguien, seamos guiados a ser la voz tuya para el necesitado. No quiero más ser bendecido tanto por mí, quiero bendecir al necesitado. Esto es el mover del Espíritu de Dios. Buscar al que necesita consuelo, buscar al que necesita ser edificado, buscar al que necesita escuchar una palabra, buscar a aquel que necesita ser exhortado. Señor, yo quiero, Señor amado, con todo el deseo de mi corazón, Señor, de que tú, Padre, hagas de nuestras vidas sensibles a la voz del Espíritu de Dios. Padre de misericordia, Dios bueno, Dios misericordioso, Padre, te pido, Dios eterno, que tú
Espíritu nos guíe. Más allá de lo que podamos entender, más allá de lo que podamos ver, más allá de lo que podamos comprender, Señor. Yo voy creyendo, Padre, en un tiempo donde a aguas profundas tú nos vas a llevar, a través de revelación, a través de visión, a través de sueños por la noche. Habla nuestras vidas. Necesitamos ser influenciados, necesitamos ser empujados, necesitamos ser tomados de las manos y llevados por el Espíritu de Dios para cumplir con tu voluntad. Úsanos, Señor. Usa nuestras vidas, Padre, como la iglesia que tú levantaste, Padre, como una iglesia que ve la necesidad del perdido, por aquel que necesita ser libertado de la cautividad en la cual está, de la atadura en la cual está. Úsanos como instrumentos tuyos, Señor, para libertar a otros. Úsanos como una voz en medio de este tiempo donde muchas voces son escuchadas, pero que la voz de la verdad, la voz de la libertad, la voz de la esperanza, la voz de justicia, la voz de consolación, la voz de edificación sea en nuestros labios para bendecir, Padre, para dar palabra de vida que levante, que restaure y que sane al necesitado, Señor. En el nombre de Jesús, mi Dios, te lo pedimos, Jesús. Aquí está tu pueblo, aquí estamos, Señor. Dios eterno, que todo aquel que escuche estas palabras, Señor eterno, nuestra vida sea despertada por medio del Espíritu Santo. Y dispongamos nuestras manos al servicio tuyo. Dispongamos nuestra boca al servicio tuyo. Dispongamos nuestros pasos al servicio tuyo. Dispongamos nuestras vidas, Padre, para que la voz tuya se haga escuchar en estos tiempos. Padre, en el nombre de Jesús, Dios de misericordia y Dios todopoderoso, gracias, Padre, por la manifestación tuya sobre cada uno de nosotros, Dios. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor.